a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Óiganme atentamente y coman del bien, y se deleitará su alma con grosura. Inclinen su oído y vengan a mí. Oigan y vivirá su alma, y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes de David. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué hermosa escritura con la que comenzamos esta mañana. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para corregir, a fin de que el hombre y la mujer de Dios seamos completos, perfectamente preparados para toda buena obra. Y aquí estamos queriendo venir con un corazón dispuesto, sincero, para ponernos bajo la autoridad de la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz, y la cual es necesaria para poder vivir una vida que agrada a Dios y una vida en plenitud verdadera. El Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así es de que aquí estamos. Te doy gracias por estar con nosotros donde quiera que estés, en tu auto, en tu casa. Gracias por estar conectado con nosotros y estar dispuesto a escuchar la escritura. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary, Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi preciosa, mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos Esenciales, bienvenidas, gracias por sintonizarte a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road y 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Gracias familia Calvary, Compañerismo Cristiano, por hacer posible a través de su fidelidad, sus diezmos, sus ofrendas, sus oraciones, que estos programas lleguen hasta donde estamos llegando, a ti en el audio, a ti que estás del otro lado del radio, del otro lado del video en vivo en la plataforma Facebook. Gracias por sintonizarte. Y bueno, vamos a dar paso a la revelación de Jesucristo a través de la iglesia de Tiatira. Así es, y bueno, recapitulando un poco, hemos estado viendo los mensajes a las iglesias. Sí es cierto que Apocalipsis es el libro de los desenlaces, nuestra carta magna de victoria. Es ni más ni menos que la revelación de Jesucristo en toda su gloria y poder, que es lo que hemos estado viendo, su majestad, ya no meramente el Cordero de Dios inmolado, que también lo veremos así, pero también lo vemos como el león de la tribu de Judá, todopoderoso, ¿verdad? Tomando lo que es suyo, viniendo a establecer su reino. Lo vamos a estar viendo en los siguientes capítulos, del capítulo 4 en adelante. Pero el Señor primero comienza en casa, y es importante ver esto. ¿Por qué? Porque Él viene por una iglesia fiel, por una iglesia honesta, que le ama. Y hemos estado viendo estas cosas en estos caracteres de la iglesia, en estas iglesias. Hasta ahorita llegamos a la iglesia de Tiatira, pero lo que hemos visto es un retroceso en la iglesia. En primer lugar, por haber dejado su primer amor. En segundo lugar, por coquetear con el mundo. En tercer lugar, en esta iglesia de Tiatira, por instalar el pecado dentro de la iglesia. Todavía vemos a una iglesia que le está felicitando por algo, todavía le da un elogio, ¿no? Aunque vimos también a la iglesia de Esmirna, la iglesia que fue aprobada por fuego, que es a ella y a Filadelfia, son las únicas iglesias a las cuales no tiene amonestación. Qué hermoso, ¿no? La iglesia perseguida, la cual es purificada. Pero estas tres iglesias nos muestran cosas que nosotros debemos de cuidarnos y debemos de analizarnos. La Biblia constantemente nos dice que pongamos nuestra vida bajo la lámpara de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un espejo, que nos pongamos delante del espejo y dejemos que ella nos diga la verdad. Como siempre lo menciono, ¿verdad? En las mañanas especialmente el espejo es muy, ¿cómo se dice? Desalmado, muy cruel, y nos muestra realmente lo que somos, ¿verdad? Y es lo que tenemos que hacer. Permitir que la palabra de Dios nos muestre qué es lo que tenemos que cambiar. Y en esta iglesia de Tiatira pues hemos visto cómo no es suficiente entregarle al Señor un área de nuestras vidas. Necesitamos entregarle toda nuestra vida, ¿verdad? Porque el Señor le elogia, ¿verdad? Su amor, su fe, su servicio, su paciencia, y que todo esto es más, todavía más se ha desarrollado. Sin embargo, dentro de ella, cuando entras, tiene esta mujer Jezabel, la cual es pues una falsa profeta, con falsa doctrina está induciendo a la misma iglesia a fornicar y a comer de los sacrificados a los ídolos.
Sí, así es. Qué importante es poder estar checando lo que se dice desde el púlpito, qué importante es checar en dónde está, porque bueno, la persona que estaba en esta iglesia no se llama Jezabel, ¿verdad? Pero sí se identifica con los rasgos de carácter de Jezabel, la esposa de Acab, ¿no? Y estuvimos repasando en Segunda de Reyes toda esta historia tan trágica, cómo ella incitaba a su esposo, ¿verdad? Y cómo lo ponía pues en cosas que implicaban sacrificios a los ídolos, que implicaba estos cultos paganos que tenían que ver totalmente con inmoralidad. Y tenemos que ver que la corriente de este mundo, la filosofía que está circulando en nuestros tiempos, nos incita realmente a esto, ¿no? A la inmoralidad, a no hay reglas, a no tienes por qué sujetarte a la ley moral de Dios, sé tú mismo. Así es, y bueno, todo este progresismo también que se ha infiltrado en la iglesia, aparte de falsas doctrinas que siempre han habido, que no inducen al pueblo de Dios a amar a Dios, a temer a Dios, sino a codiciar las cosas de este mundo, a tener mi propia vida, a tener a Dios como un medio, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que se enseñan desde el púlpito, que la iglesia no tiene que tolerar. ¿Por qué? Porque estas cosas finalmente van a traer juicio. Sí, van a traer juicio, y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, ¿verdad? Dice el Señor, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y sin arrepentimiento, sin confesión, no hay sanidad, no hay perdón de pecados, porque eso es lo que es a lo que el Señor nos llama, ¿no? Dice la palabra de Dios que si pecamos, pero confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y es maravilloso ver esta parte del Señor Jesucristo, que es misericordioso, paciente, ¿no? Pero también justo. Sí, es bueno y es paciente para con todos. Y me encanta cómo, a pesar de todo lo que nosotros podemos guardar en el corazón, en el momento que confesamos, realmente nos limpia, y nos limpia para que podamos ser verdaderamente libres. Así es. Y bueno, pues vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Estás en tu programa Esenciales. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos hablando acerca de esta iglesia de Tiatira. El Señor nos está mostrando aquello que Él no quiere ver en su iglesia, aquello que necesitamos poner atención. Recuerda, la máxima autoridad, la cabeza de la iglesia, el Redentor, quien pagó el precio de nuestra salvación con su sangre, es Jesucristo. ¿Quién crees que es el que manda? ¿Quién crees que es el que deba decidir lo que está bien y lo que está mal? Una junta de ancianos, la misma gente. Te comentaba que en una de estas supuestas, bueno, es una organización cristiana, ¿verdad? Para decidir el hecho de meter cuestiones que van en contra de la ética sexual bíblica, lo que hicieron fue consultar a cristianos. Y como el 50% de los cristianos estuvo de acuerdo, bueno, supuestos cristianos, ¿verdad? Porque habría que ver, ¿verdad? Que estaban de acuerdo con eso, tomaron esa decisión. Pero nosotros no somos huérfanos, no estamos aquí para gobernarnos a nosotros mismos autónomamente. Somos la iglesia del Dios viviente, la columna y el baluarte de la verdad, ¿verdad? Ellos no tenían nada que estar haciendo, consultando con encuestas con personas que no saben ni siquiera su testimonio ni nada. Ellos tenían que haber consultado la palabra de Dios, tenían que haber consultado lo que Dios dice en su escritura, y ese es un gran problema en nuestros días, ¿verdad? De una iglesia infiel que ha abandonado la escritura y que ha abandonado precisamente la autoridad bíblica, que lleva obviamente a todas estas tonterías y a todas estas infidelidades y desobediencias contra Dios. Nosotros nos debemos al Señor Jesucristo, porque finalmente lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis 3 con las iglesias es que Él es el que viene a juzgar, y Él es el que está caminando entre nosotros, y Él es el que vamos a enfrentar cara a cara, cada uno de nosotros, cristianos, y va a comenzar con nosotros, ¿verdad? Entonces no podemos simple y sencillamente ignorar a Dios, ignorar su palabra y hacer lo que nosotros queremos y decir, pues como 100 mexicanos dijeron, estamos de acuerdo, como 100 puertorriqueños, 100 centroamericanos dijeron, entonces sí debe ser. No, la máxima autoridad siempre es la escritura, y es lo que está pasando en esta iglesia de Tiatira. Sí, realmente Dios dejó escrita su palabra, no instituyó un senado, no instituyó una cámara en donde el pueblo dice, ¿no? El pueblo dice, porque el pueblo dijo, pónganme un rey, ¿te acuerdas? Sí. Y la tragedia de poner un rey, aun cuando Dios les dio las advertencias acerca de... Pero en cuanto a la ley moral de Dios, no hay manera de
de poner la Así votación y mucho menos de personas con una naturaleza caída, ¿no? Sí, hemos dejado de entrar tanto el mundo dentro de la iglesia que pensamos que también la iglesia es una democracia. No, en primer lugar, bueno, no hay sistema de gobierno perfecto. Todo sistema de gobierno, no hay sistema de gobierno humano perfecto. Todo sistema de gobierno humano es fallido y no llega a su fin. ¿Verdad? Lo estamos viendo en todo el mundo entero. Sí. Pero la iglesia no es una democracia, la iglesia es una teocracia. Tenemos un rey. Tenemos un Dios eterno quien nos debe gobernar si nos decimos que somos parte del reino de los cielos. Afortunadamente nuestro rey sí es perfecto. Es un rey eterno, maravilloso, bueno, justo y al cual debemos de poner atención. Y de eso vamos a dar cuentas cuando estemos delante de él, ¿verdad? Porque el Señor le dice a esta mujer, ¿no? Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Mira este corazón del Señor, paciente y misericordioso, dando oportunidad. Si el Señor no ha llegado hoy, porque pudo haber llegado desde hace mucho tiempo, claro, regresado por su iglesia, ha sido por su paciencia y su misericordia. Y veíamos eso, ¿no? Mira el corazón del Señor en Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Así es, fíjate, ese es el corazón del Señor, ¿verdad? No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Esa es la paciencia del Señor, pero esta paciencia tiene un límite, ¿verdad? Especialmente cuando hay un corazón endurecido a tal punto que ya no hay vuelta atrás, como el de esta mujer Jezabel, o llamada Jezabel, ¿no? Esta mujer, esta falsa profetisa dentro de la iglesia. En Números 14:18 también vemos esa parte, ¿no? Cómo el Señor habla de este corazón que está dispuesto a perdonar, dispuesto a tener misericordia, pero no va a dar por inocente al culpable. Jehová tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Así es. ¿Te das cuenta? Checa este corazón del Señor. Lento para la ira, grande en misericordia. Es un Dios perdonador, ¿verdad? Perdona iniquidad, perdona rebelión. Pero si no hay arrepentimiento, confesión, ¿verdad? No va a tener por inocente al culpable, al malvado, ¿no? Ahora fíjate en los siguientes versículos. Ahora sí veamos cuatro grupos muy importantes en estos versículos. Uno de ellos pues es Jezabel misma. La otra son los creyentes que han sido engañados y que se han dejado engañar realmente y que han caído en esta falsa doctrina. Los hijos de esta mujer que vienen siendo la siguiente generación que han caminado con esta misma doctrina, que también junto con ella van a recibir este juicio. Y el último grupo son los creyentes genuinos, aquellos que aún dentro de todas estas cosas siempre hay un remanente fiel al Señor, ¿verdad? Interesante. Pero vamos a ver, lo primero que le dice aquí: he aquí, yo la arrojo en cama, ¿verdad? O sea, el Señor estaba por juzgar a esta mujer. Y esto de arrojarla en cama no se refiere a una enfermedad, sino más bien a una muerte definitiva en el infierno, ¿no? Como decir, tanto le gusta la cama, va a ir a la cama, pero su cama va a ser un féretro, ¿verdad? E irá al infierno. Y entonces, esto es importante ver esta parte de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque también Él es fuego consumidor. Él es misericordioso y justo, pero necesitamos recordar esto de Él. Recuerda eso en tu corazón. La próxima vez que pienses, pues voy a tener en menos, no pasa nada, me arrepiento, regreso. Ten cuidado con esas cosas. Dios merece todo tu honra, toda tu obediencia, ¿no? Mira lo que dice Hebreos 10, 26 al 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así es, qué terrible. Lo que está hablando aquí en Hebreos habla de estos hombres, ¿verdad? Que habían conocido la verdad, habían conocido el evangelio, sin embargo, estaban rechazándolo, aún habiéndolo visto, habiendo visto toda la gracia del Señor alrededor de ellos, ¿verdad? Voluntariamente pecando después de haber recibido este conocimiento de la verdad. Y qué terrible castigo es para aquellos falsos maestros que están directamente haciendo dinero, haciendo cosas con la misma iglesia, con la misma fe, ¿verdad? Es tener una conciencia literalmente muerta,
¿no? Hebreos 10, 28 al 31 también nos dice algo. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensas que vas a merecer el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera ofrenda al Espíritu de gracia? Hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así es, bueno, aquí está pues con esta falsa doctrina de que estamos en la gracia. No, la gracia exige mucho más, porque hay mucho más de parte de Dios en nosotros, ¿verdad? Él nos ha levantado, nos ha bendecido, nos ha lavado, nos ha limpiado. Entonces nos está diciendo aquí también el autor de Hebreos, ¿no? Violar la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos merecía la muerte. Dice, ¿cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios de esta manera? El que le tenga en menos, ¿verdad? Y esto es tener inmunda la sangre del pacto, o sea, su muerte, tenerle en menos a él, y es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Afrentar el Espíritu de la gracia. Entonces es muy importante poder también conocer a nuestro Dios de este lado, para nosotros llenar de sabiduría nuestras vidas y no caer en una vida licenciosa, en una vida que permite el pecado, como esta iglesia de Tiatira, ¿verdad? Que permite el pecado en nuestras vidas y según nosotros, bueno, pues sí, Señor, pequé y todo, pero pues aquí estoy el domingo, listo para servirte, Señor. O aquí está mi diezmo, o aquí está aquí estoy con los cristianos. Sí, me voy un ratito, pero regreso. Eso no es aceptable delante del Señor, es tener en menos al Señor, ¿no? Por eso tenemos que tomar en cuenta que la vida del cristiano es una vida de constante arrepentimiento y confesión delante del Señor, pero no es esta vida religiosa que vive en temor constante y que está todo el tiempo temiendo a un Dios castigador. No, es esta vida de un creyente que valora el amor de Dios, que valora todas sus bendiciones espirituales dadas el Señor, ¿verdad? Que entiende lo ancho, lo profundo, lo alto, ¿verdad? Lo largo de su amor. Y entonces responde, y que entiende que no deja de ser este Dios amoroso, así como es de gigante en su amor, ¿verdad? Eterno, así también es igual de santo y justo, ¿no? Que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Y me gusta mucho ver también, recordar que Él con sus ojos de fuego, ¿verdad? Nos está viendo constantemente, con sus pies de bronce bruñido, listo para aplastar toda maldad, porque cuando estemos en el cielo con Él, no va a haber una sola pizca de maldad, no puede existir en ese momento. Cuando algo pasa es como, me imagino, esto es como un escudo láser, ¿verdad? Cualquier maldad o impureza, ¡pah!, se quema inmediatamente. No va a entrar nada de eso. Somos limpios por la sangre de Jesucristo, y cuando lleguemos ahí vamos a ser glorificados. Por eso se nos dará un nuevo cuerpo. Este cuerpo no puede heredar la vida eterna. Por eso es lo que dice la Biblia: carne y sangre no heredan la vida eterna. Por eso es que se nos tienen que dar ojos nuevos y un cuerpo nuevo con la capacidad de resistir, ¿verdad?, la santidad, la pureza de Dios, y lo vamos a recibir. Eso es maravilloso, ¿no? Que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice en 1 Corintios 15, sí. Y ahora sí vamos a tener, porque estas pupilitas que tenemos, ¿verdad?, las pupilitas de mi esposa que están preciosas, pero no soportarían ver la gracia. Este cuerpo no. Inmediatamente tiene maldad, inmediatamente se destruiría, pero el día que estemos delante de Dios, por eso necesitamos en primer lugar tener un cuerpo distinto, que soporta y que aguanta la gracia. ¿Y por qué crees que soporta y aguanta la gracia de Dios? Porque más adelante lo vamos a ver. Porque habremos sido vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las obras justas de los creyentes. Es la justicia de Cristo, ¿verdad? Por eso es que es. Entonces tenemos que valorar lo que es justo y santo. Sí. Y tenemos que aprender a aborrecer lo que no lo es, lo que es malvado. Sí, amar lo que Dios ama, odiar lo que Dios odia. Y pues estás hablando de un pecado, o sea, Dios no puede convivir con esto. Precisamente por eso vino el Hijo de Dios, a eso vino el Hijo de Dios. Imposible, como dices tú, ese escudo que no te permite convivir con Dios. ¿Por qué? Porque estamos en una naturaleza caída, pero un día eso va a cambiar, ¿no? Así es. Vamos a ir a un corte comercial, no te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos en un momentito, no te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, y pues estamos hablando de este juicio del Señor. En primer lugar, sobre esta mujer. Directamente no quiso arrepentirse y su castigo pues es muerte, y muerte eterna. Pero ahora checa lo que dice.
el Señor ahora va a hablar del segundo grupo, y estos son los creyentes, ¿verdad? Porque el Señor les llama mis siervos, que les enseña a aquellos que creen que pueden combinar la maldad con la justicia, ¿verdad? Aquellos que creen que pueden ir, bueno, pues ya fue domingo hoy, en la semana voy a hacer mi rollo, ¿verdad? Viernes voy a hacer otra cosa y voy a tener comunión con los malvados y me voy a desenfrenar, voy a beber, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero el domingo ya voy a tener comunión con el Señor, ¿verdad? Y nos damos cuenta que esto es posible, ¿no? Pero es muy dañino y es muy incierto, ¿verdad? Sí. Porque la palabra de Dios es muy clara cuando dice que los fornicarios, los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, ¿no? Sí, así es. ¿Y cómo estas personas tienen esta doble moral pensando que Dios conoce su corazón? Así es. Que Dios conoce su corazón, que sí tienen una intención de amarlo, que sí tienen una intención de caminar con Él, pero pues bueno, pues son débiles. Así es. Esto no es aceptable delante del Señor, ¿no? Porque lo que habla de nuestra fe, ya lo hemos visto muchas otras veces, es nuestras obras, nuestra manera de vivir. Ahora, yo quiero pensar, y yo creo que así es, porque la Biblia así lo enseña, que un cristiano no puede estar dentro de este comportamiento por mucho tiempo, no lo puede soportar. Definitivamente es contristado a tal punto que sabe que tiene que regresar y se arrepiente, ¿verdad? Pero sin embargo, las consecuencias del pecado están ahí, porque fíjate cómo le dice el Señor: y en gran tribulación a los que con ella adultera, si no se arrepienten de las obras de ella, ¿verdad? Estos que se dejan seducir, estos que tienen este pensamiento que pueden estar participando de las cosas por las cuales Jesucristo fue crucificado, y es literalmente volverse a parar en sus heridas. Es literalmente decir: no me interesa lo que hayas hecho en la cruz del Calvario, es tener en menos la sangre del Señor, aunque sea por un momento o por un tiempo, pero es esto, ¿no? Y dice el Señor que aquellos que se han dejado seducir tienen una gran responsabilidad, ¿verdad? ¿Y cuál es este? ¿Qué sucede? Dice: en gran tribulación. Ahora no se refiere a la tribulación escatológica o la tribulación de la gran tribulación de los últimos 3 años y medio. No, se refiere a problemas, se refiere a gran dificultad dentro de esto, ¿no? Dentro de estos problemas. Y eso es lo que nosotros debemos entender. El pecado en nuestras vidas siempre va a traer destrucción, y Dios va a tratar con nosotros de una manera muy fuerte, porque el Señor no va a permitir que sus siervos, sus hijos, en verdad, los que son suyos, verdaderamente se pierdan. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de perder la salvación, ¿verdad? Y eso no puede suceder, pero sí el Señor trae gran aflicción y problemas. Quizás salud, o quizás hasta quitarles la vida, ¿verdad? Sí. Quitarles la vida, como Ananías y Zafira, por ejemplo, ¿no? Ananías y Zafira es un ejemplo de ellos, los cuales la iglesia estaba tan pura que el Señor no les permite manchar esta imagen en ese momento. No está diciendo que ellos se perdieron, lo que está diciendo que el Señor les dijo: game over, les dejé un tiempo en esta tierra, ustedes están desperdiciando todo lo que les estoy dando, no quiero que se pierdan, así es de que me los traigo, o les doy este juicio también, este juicio sobre ustedes por haber hecho esto, y les doy game over, ¿no? Y esto ha pasado, ¿no? Con Ananías y Zafira. Sí, y aparte yo pienso que en la vida cotidiana del creyente hay problemas, o sea, debido a todas estas adicciones, a situaciones de desenfreno, de situaciones de adulterio, eso siempre va a traer una aflicción. Si están en una situación de adulterio es muy complicado, eso trae sufrimiento a la familia, trae consecuencias en la familia. Tus hijos comienzan a ver esa doble moral, la aprenden, después no tienes autoridad para decir nada, y la siguiente generación se pierde totalmente. No quiere saber nada de Dios a causa de tu hipocresía, a causa de tu doble moral, ¿no? Sí, y bueno, hay aflicción. Jesucristo dijo que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿verdad? Entonces yo no quisiera que guardaras ese pensamiento en tu corazón de que, bueno, entonces si puedo hacerlo, al cabo alcanzo perdón. Ten cuidado, esa es un área muy, muy gris, es un área muy confusa en la cual no quieres estar. Y aparte, ¿quién querría estar viviendo una vida miserable cuando puede vivir una vida en abundancia? Solamente aquel que se deja engañar, aquel que piensa que sus pecados le van a dar algo que Dios no le puede dar, y lo único que da el pecado es destrucción y muerte, ¿no? Y aparte te digo, puede ser muerte física también, ¿verdad? Por ejemplo, los corintios, cuando estaban en estas peleas de desunión y estaban teniendo en menos, dice ahí en 1 Corintios, imagínate que estaban convirtiendo las fiestas
de la misma iglesia en borracheras, literalmente, en ocasiones para decir, yo me he visto mejor que tú, yo tengo mucha comida y me como, y el otro se quedaba sin comer, y estaban haciendo un desastre olvidándose del punto principal, que es Jesucristo, el centro de la iglesia, ¿no? Y es cuando se refiere a eso en 1 Corintios 11, 29 al 30, dice, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes, checa lo que dice, muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. O sea, tienes que checar, porque la enfermedad también puede ser una cuestión espiritual, causa de estar pretendiendo venir a la mesa del Señor, pretendiendo venir a la comunión de los santos, lo cual es muy santo, valga la redundancia, es muy solemne estar el Señor en medio de nosotros y venir como si nada, con un pensamiento en otro lugar y estando en la carne, ¿verdad? Es muy importante eso, cabe esa posibilidad. Fíjate, 1 Juan 15, 16 también nos dice algo. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte y en este caso no digo que se ore por él. Así es, aquí Juan está hablando de hermano, ¿verdad? Si ve a su hermano. Entonces es interesante esto, que en realidad el juicio del Señor, el Señor sí está mirando nuestras vidas y no debemos de pensar, pues el Señor, porque eso es lo que pensaba Israel. Hay algunos textos en el Antiguo Testamento que he estado leyendo, que me ha tocado en mi lectura en los profetas, ¿verdad? ¿Sabes cómo pensaba Israel? El Señor ni ve, ni se da cuenta, ni hace nada, no pasa nada, sigo haciendo esto. No, hay un conteo. 10, 9, 8, no quieres que llegue a ese punto. El Señor, como dice aquí, le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Entonces, no tomes en cuenta esta situación y no dejes que tu corazón y tu mente caigan en este engaño de pensar, no pasa nada si yo sigo en esta cuestión, ¿no? Es muy importante que algún creyente verdadero que persiste en pecar, ¿verdad? El Señor va a tratar con él y no va a hacer nada placentero. Entonces son preguntas que te tienes que hacer, ¿no? ¿Qué necesidad de abrazar un ídolo que te cause tanto dolor? ¿Qué necesidad de deshonrar al Salvador? ¿Verdad? ¿Qué necesidad de recibir pérdida y vergüenza? De regresar todo lastimado, de destruir el precioso regalo de tu familia, de tu matrimonio, de tu vida, por llevar una vida desobediente. Y una de las ilustraciones que me vino a la mente fue David, por ejemplo, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Que cayó en adulterio y homicidio, ¿no? Y le costó la muerte del hijo, fruto de su fornicación con Betsabé, ¿verdad? Otra, el Señor le dijo, no se va a apartar nunca la espada de tu reino. Sus hijos estuvieron en pleitos terribles. Amnón viola a su media hermana Tamar. Absalón, hermano de Tamar, se venga de Amnón matándolo. Después Absalón divide el reino, se mete con las concubinas de su papá, porque el Señor también le dice, tú lo hiciste a escondidas, pero yo voy a hacer que suceda en público. Absalón casi divide el reino, casi lo mata a él, y Absalón mismo termina muriendo. Entonces, checa, este dulce cantor de Israel termina siendo un hombre sanguinario al punto de que no puede construir el templo del Señor, ¿verdad? Entonces, checa eso, siguió siendo el rey David, siguió siendo el antepasado de Jesús, fue perdonado por gracia, ¿verdad? Están las promesas davídicas, las promesas hacia él, pero sin embargo, la vida de David se convirtió en una vida miserable por no apartarse. Y cuando pudo haber tenido una vida llena de gozo, que es lo que el Señor quiere darnos al final. Sí, gran tribulación. Fíjate, la gran tribulación por la que David pasó a causa de su pecado, a causa de no estar haciendo lo que tenía que haber estado haciendo, a causa de un corazón dividido, un corazón desenfocado y un corazón confiado, diciendo, bueno, pues al cabo el Señor me perdona. Así es, y no olvides que viene el tribunal de Jesucristo, que es el tribunal de los creyentes, y no va a ser bueno cuando nosotros estemos delante de Él y recibamos pérdida, aunque seamos salvos, ¿verdad? Aunque seamos salvos como por fuego, dice en 1 Corintios 3, no va a ser una buena experiencia el recibir pérdida. No entiendo cómo va a ser esto a la perfección, es imposible entender lo que va a suceder en las cosas celestiales, pero estar delante del Señor y vivir por la eternidad con una pérdida no va a ser algo bueno, y ahorita tenemos nosotros la oportunidad plena de llevarnos todo. Pablo lo decía, ¿verdad? No he trabajado en vano, caminar y llevar todo el galardón, ¿verdad? Tenemos que vivir por estas cosas, anhelar estas cosas, cambiar nuestro pensamiento de las cosas temporales nada más, y saber que todas esas cosas son añadiduras.
pero que el Señor quiere verdaderamente llenarnos de bendición. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos viendo a esta mujer, ¿verdad? No, Jezabel, que está siendo juzgada por el Señor. El Señor está advirtiendo a aquellos que se mezclan con ella, con sus prácticas, ¿verdad? Que el Señor va a traer aflicción, tribulación. No quieres eso para tu vida. Y finalmente vemos lo que va a pasar con sus hijos. Dice, y a sus hijos heriré de muerte. Esto nos habla de muchas cosas. Nos habla de que la falsa doctrina, ¿verdad? La maldad sigue avanzando, ¿verdad? A tal punto, para este tiempo, esta iglesia ya tendría por lo menos unos 40 años. Y entonces, fíjate cómo se habría multiplicado y desde cuándo tendrían esta falsa doctrina, ¿no? Que ya tiene una siguiente generación de falsos maestros que están llevando esta misma pues maldad dentro de la iglesia. Y es lo que hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia en todos los siglos, y especialmente en este siglo pasado y en este, cómo fue cambiando de rostro la falsa doctrina, sí, ¿no? Y cómo ha llevado a la iglesia lejos del centro de la escritura, ¿no? Algo precioso cuando veías aquella iglesia entregada, fiel. De pronto ya vemos a la iglesia haciendo tonterías, haciendo cosas como la risa santa, la borrachera espiritual y cosas por el estilo que nada que ver, ¿no? Hasta llegar al punto de meter todos estos ídolos del materialismo dentro de la iglesia, ¿no? Que no incitan a la gente a adorar a Dios, sino a codiciar las cosas de este mundo y a usar a Dios como un medio. Y al punto que estamos viendo ahora, que vemos el progresismo, ¿no? Que es meter toda esta filosofía humana, atea, malvada dentro de la iglesia, y ya decir que la resurrección no existió, que lo que dice la Biblia no es verdad. O sea, ya es algo de cerrar la palabra de Dios y una rebeldía directa contra Dios, y enseñarlo como bueno y bañarlo de virtud. O sea, es algo que debemos de entender, y cómo ha ido una cosa tras otra, ¿no? Entonces el Señor nos está advirtiendo una cosa. Finalmente el Señor va a venir con su espada, ¿verdad? Y va a juzgar a toda esta gente, ¿no? Va a herir de muerte. Sí, tenemos que tener los ojos muy bien abiertos, porque lo que es a la luz de la palabra de Dios está diciendo que Él aborrece. Nosotros tenemos que tener los ojos abiertos, porque es muy sutil lo que están haciendo, muy sutil. Recuerda, el hecho de que sea aprobado por una ley no quiere decir que Dios lo apruebe. Así es. Y me gusta mucho lo que dice aquí, ¿verdad? Que en su misericordia el Señor, pues a Tiatira les dio tiempo, ¿verdad? Para que Jezabel, sus hijos, se arrepintieran. Fue demasiado tarde. Sucedió porque hoy en día ya no existe esta iglesia, desapareció, a diferencia de otras iglesias que vemos aquí que todavía están ahí, que hay creyentes, ¿verdad? Pero para la historia de la iglesia antes de nuestro tiempo fue demasiado tarde, incluso el siglo pasado. Pero hoy para nosotros el hecho de escuchar esto de la boca del Señor es misericordia y paciencia, ¿no? Porque este juicio, ten por seguro que va a llegar a los malvados, aunque el Señor es paciente y misericordioso, pero sigue siendo el Dios eterno. Me gusta lo que dice el siguiente texto: y todas las iglesias sabrán, ¿verdad? Y todas las iglesias sabrán, fíjate lo que dice así, dice aquí: y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré cada uno según sus obras. Esto es importante, ¿no? Cuando venga el severo juicio del Señor contra esta falsa profetisa, cuando venga sobre sus seguidores, lo cual debe haber sucedido en aquellos tiempos, lo cual sucedió en la iglesia pasada que hemos viviendo, y lo cual sucederá con nosotros, nos daremos cuenta que en verdad el Señor es justo, ¿verdad? En verdad el Señor ama la doctrina sana y la busca, la pureza, la santidad práctica, y que para el Señor es indispensable, y que Él va a hacer lo necesario para limpiar a su iglesia. Y nosotros no tenemos que ser esa parte de la cual Él tiene que deshacerse, ¿no? Y nos debe mover esto a nosotros, y en especial predicadores, pastores, maestros, nos debe mover a hablar la verdad. Y es un llamado para preocuparnos y aprender a discernir, y no comernos todo lo que escuchamos, sino en verdad aprender a hacer diferencia, porque el Señor vamos a ver su mano, ¿no? Y el Señor viene por esta iglesia pura y fiel. Y es una advertencia, es un llamado a arrepentimiento, ¿no? Porque Él no va a pasar por alto el pecado,
¿verdad? Como no lo hizo con Israel. Me gusta mucho este texto en Jeremías 30:11, dice así: porque yo estoy contigo para salvarte, afirma el Señor. Destruiré por completo a todas las naciones entre las que te había dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera quedarás impune. Así es, esto nos habla de lo que el Señor no va a permitir en nosotros, y nosotros debemos de tratar con eso hoy. Hoy podemos, dice la palabra de Dios, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy podemos ponernos bajo la Escritura, bajo la palabra, y tomar decisiones de amor, ¿verdad? De temor de Dios limpio. Pero fíjate lo que me gusta, dice ahí el siguiente versículo: la iglesia sabrá, ¿verdad?, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Así es. Entonces es importantísimo entender eso, que no existió, ni existe, ni existirá nada oculto bajo la vista del Señor, bajo esos ojos de fuego de nuestro Señor. Él conoce nuestras intenciones, nuestros pensamientos, conoce cómo pensamos, conoce dónde andamos, lo que hacemos, y esto debe cambiar nuestra manera de ver al Señor, ¿verdad? Sí. No podemos seguir abrazando a un Dios hecho a nuestra imagen, porque aparte de todo estamos rompiendo otro mandamiento, haciendo idólatras, haciendo un Dios que no existe. Necesitamos, ¿verdad?, tomar no un Dios a mi medida, a mi imagen, que puede hacer lo que yo quiera y que no se enoja conmigo, sino el verdadero Dios de la Biblia, Jesucristo, no uno que se dedicó a mis maldades. No, necesitamos conocer al Dios vivo. Entonces es muy importante, porque Él nos dará, dice aquí la palabra de Dios, cada uno conforme a vuestras obras. Sí, así es. Hablaste de maestros, hablaste de predicadores, y qué importante es que lo que alguien enseña lo viva y que su vida sea congruente y consistente con lo que enseña. Entonces necesitas tener cercanía con las personas que te están enseñando, para que tú puedas ver su vida, para que tú puedas ver realmente si están ellos practicando y viviendo lo que están enseñando. Porque recuerda, Dios no nos llama a enseñar conceptos, Dios nos llama a enseñar lecciones de vida que van congruentes con lo que su palabra y su obra maravillosa y sobrenatural está haciendo en una vida transformada. Así es. Por eso el día de hoy yo quisiera invitarte, si tú no has hecho una decisión por Cristo, si en algún momento has podido escuchar esto y dices, bueno, yo estoy en problemas, quiero decirte que hoy hay salida, que hoy hay reconciliación disponible, que hoy hay perdón, hoy todavía la gracia del Señor está fluyendo y puede limpiarte. Hoy hay esperanza en Cristo Jesús, pero necesitas confesar con tu boca, necesitas arrepentirte de tus pecados, reconocer que solo hay uno santo, solo hay uno justo, solo hay uno bueno, y ese es Dios, y ese es Jesucristo, ¿verdad? De reconocer que Él fue a morir por ti a la cruz del Calvario, precisamente por todas esas maldades, que tú merecías el castigo eterno, porque la Biblia habla de eso, infierno, condenación eterna, y es un lugar espantoso. Por eso la cruz es un lugar de tormento espantoso, y por eso Jesucristo fue a ese lugar a recibir la ira total, el peso de la ira de Dios sobre sí mismo, para salvar a los pecadores, para salvar a la raza humana. Para eso vino Señor Jesucristo, y su sangre alcanza para todos. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios que es necesario que si tú escuchas hoy su voz, no te endurezcas y le recibas hoy como Señor y Salvador. Y dice la Biblia que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios le levantó de los muertos, puedes ser salvo. Y confesar que Él es el Señor es darle el timón de tu corazón, darle el volante, y que Él comience a manejar, y que tú le entregues tu vida y reconozcas que Él está vivo y resucitado, y comiences a vivir para Él. Entrégale tu vida el día de hoy, entrégale tu vida. Voy a estar orando por ti, y oramos también por la iglesia, ¿verdad?, para que nosotros podamos entender y podamos ser una iglesia pura y santa para el Señor, porque es algo que vale la pena. Déjame orar rápidamente. Señor, bendice a cada uno de los que estamos escuchando, y si hay alguien hoy que quiera y que tú le estés hablando, que hoy reciba esta vida eterna en su corazón, perdón de pecados, pídesela, clámala al Señor, pídele perdón y entrégate a Él en este día. Y bendice tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, gracias por estar con nosotros. Se nos ha ido el tiempo. Y bueno, gracias a nuestros sponsors. Sí, gracias a Omega Insurance. 2 locaciones, 673 Avon Road, 1285 Getwell Road, Be Happy Yard Signs. Busca a Lucía en su página de Facebook con sus servicios. Y a ti, familia Calvary, gracias por tu fidelidad. Si tú hiciste esta oración, por favor, 3 cosas importantes.
ora, habla con Dios, lee la palabra de Dios y congrégate. No puede ser una o dos, tienen que ser estas tres en conjunto, porque así Dios lo ha diseñado. Así es de que si no tienes una iglesia, te esperamos este domingo, 1:85-87 Memphis Arlington Road. Así es de que vamos iglesia, seamos santos para el Señor. Es algo precioso, es un regalo maravilloso el andar en los caminos del Señor fielmente. Vamos iglesia, te invito, hagámoslo. Y te dejo en compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Para todos, esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la fe. Y Esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.